¿Qué es realmente una harina 100% integral? Hoy el ingeniero agrónomo Juan Pablo Hernández Díaz nos va a explicar un poco más sobre harinas, sobre cuándo es realmente integral una harina. Es muy fácil, pues integral es cuando se hace la cosecha del trigo, se extrae el grano. Y tenemos aquí el grano. Si tú mueles este grano, así tal cual, lo que obtienes es harina integral. O sea, no le quitas ni le pones nada. Entonces, un kilo de grano es un kilo de harina. Sin quitarle ni ponerle nada. Eso es harina integral. Se maneja mucho en el mercado presentaciones que dicen harina integral, pero es harina que viene de un proceso industrial. Y platicamos en otras ocasiones que el proceso industrial lo que hace es quitarle la parte de afuera, que es el salvado, al grano de trigo, y le quitan la parte del germen y dejan únicamente el endospermo, la parte, digamos, blanca, que es básicamente aminoácidos, perdón, carbohidratos. ¿Qué hacen? Pues que en la molienda lo que hacen primero es obtener harina convencional, la harina blanca que todo el mundo conoce. Y a partir de esa harina blanca, lo que hacen después es agregarle salvado, que primero se lo quitaron y luego se lo agregan y se vale, ¿no? Pero entonces ya no es harina integral, es una harina recompuesta para que se figure o se asemeje a que sea una harina integral, pero estamos hablando de cosas diferentes. Y aquí lo tenemos en muestra. Esto sería la parte... La harina convencional, sí. La harina que todos conocemos, la que más se usa, que se hace únicamente con la parte del endospermo, que es la parte central, y aparte se blanquea. O sea, no solo se le quita el exterior, el endospermo y el germen, sino se hace con la pura parte de adentro, el endospermo, sino que aparte el proceso implica un blanqueamiento. ¿Y cómo es ese proceso? Es un proceso químico. ¿De químico? Para ponerla blanca. Algo parecido sucede con el azúcar. El azúcar no es blanca, el azúcar es morena. Y hay un proceso para volverla. Aquí es igual, pero este es un proceso químico. Entonces a esta harina convencional, después se le agrega el salvado que previamente se le quitó al grano. ¿Qué sería este? Que sería este, y es una harina reconstituida, que es, digamos, una mezcla de la harina convencional con salvado. Y entonces se presenta como harina integral, pero realmente no es harina integral. Sí. Harina integral, pues es la que obtenemos cuando mueles grano completo, y entonces lo que resulta es harina integral. Eso es el color y luego se ve la sí, porque esta se ve igual de blanco, pero con puntitos. Dice integral. Otra observación que hemos hecho durante los años, dice aquí, harina de trigo adicionada con ácido fólico, todo eso, restituida. Eso me llama la atención. Sí, es, pues de alguna manera la enriqueces, ¿no? O sea, como carece de ciertos, vamos a decir, componentes de manera natural, lo que haces es agregarlas. O sea, pero no es lo mismo que tenerlo directo de la naturaleza. Es correcto, o sea, aquí no le pones, ni le quitas ni le pones, ¿no? De manera natural, conserva las propiedades del grano, que muchas de ellas están en la parte exterior y en el germen. Entonces no tienes que reconstituir nada, no tienes que agregar nada. O sea, lo que, claro, sí es importante que el grano sea de buena calidad. O sea, ahí lo que es el grano es la harina, es el pan, lo que vas a sacar. Recorren todo el proceso. Todo el proceso. Entonces, sí es importante el grano, sí. Pero entonces un buen grano te va a dar una buena harina integral y te va a dar un buen pan. O sea, no tienes que reconstituir nada, ¿no? Sí, correcto. Porque, digo, hay que decirlo, si el grano no tiene la calidad, digo, no sé si pero la harina integral... Ya nos ha pasado en lotes donde conseguimos un lote de trigos y si no tiene la proteína, la calidad que es... La harina integral también va a ser de baja calidad. O sea, sí, la harina integral tiene muchas más propiedades porque conserva todo lo que viene de origen, pero tiene que ser producido ese grano en cierta manera que tenga una buena calidad de ese grano para que tengas una buena calidad de harina. Correcto, y ahora tenemos un trigo nuevo, un lote nuevo, que el ingeniero nos ha ayudado
Él nos vende el trigo, él lo ha desarrollado. Usted conoció, bueno, trabajó muchos años con trigos. ¿Usted conoció a Norman Borlaug? Tuve el gusto de conocerlo pues hace muchos años, ¿no? Ajá. Fue el padre de lo que es la Revolución Verde. Y se ha hablado mucho a favor y en contra. La verdad que es una persona que justamente fue reconocida como un benefactor de la humanidad. Gracias a su trabajo, muchos millones de personas con sus trigos, muchos millones de personas, no solo en México, sino en África, en países de Asia, en todo el mundo, lograron, por así, recuperar un nivel de vida adecuado. Estamos hablando que antes había problemas de hambruna. Y hambruna es que la gente se muera de hambre, no que tenga hambre, que te mueras de hambre, de inanición. Y este trabajo ayudó a que muchos millones de personas pues se salvaran, ¿no? ¿Cómo? Porque el trigo producía más. Así es, haz de cuenta que estamos en este campo y normalmente este campo daba de manera histórica 1,5 a 2 toneladas de trigo por hectárea. ¿Y qué pasa? Pues no alcanza, la gente se muere de hambre. Y los trabajos de él llevaron a tener trigos que podían duplicar la producción. Ahí hay una pregunta. Para llegar a eso, ¿se usó algún transgénico? No, son cosas diferentes. El mejoramiento genético es algo que pasa de manera natural. Las plantas se cruzan de manera natural y vas desarrollando diferentes especies de las mismas plantas. Lo que hace el factor humano, como en toda la ciencia, lo que hace es manejar ese proceso y hacerlo más rápido para lograr cierto objetivo. Pero es un proceso natural. O sea, más que en lugar de esperar muchos años a que la naturaleza lo haga, el humano lo hace de manera controlada. Pero los transgénicos vinieron después, es una tecnología posterior. Los trigos todavía se hacen con el método de cruza y en esas cruzas buscar tener mejores descendencia, que te den mejor producción, mejor calidad. Más proteína quizás. Proteína. O en veces hasta cierto pigmento del grano, ¿no? Y entonces el tema de la proteína tiene que ver con 2 factores igual de importantes. Uno, pues ahora sí, el potencial genético de la semilla, de la variedad. Porque si esa variedad no tiene ese potencial, pues nunca te va a dar lo que no tiene, ¿no? Entonces no te va a dar un buen nivel de proteína. Y segundo es el manejo. El manejo tiene que ver, pues como con cualquier ser vivo, cómo fue el desarrollo de ese ser vivo. Tuvo suficiente alimento en su etapa temprana, en su etapa intermedia, no tuvo deficiencias. Y si lo tuviste desarrollado con un programa nutricional adecuado, entonces ese potencial que tiene de origen te lo va a expresar en el resultado, que en este caso es el grano. Es una suma de los dos, del potencial genético y del manejo, para al final llegar a un trigo de buena calidad. Sí, entonces hoy nos da mucho gusto poder tener y ofrecer un trigo de alta proteína, de 16% de proteína. Esta harina 100% integral, proveniente de Mexicali, tiene 16% de proteína y eso hace que en el pan sea adecuado y muy útil en lo que es el horneo de panes de masa madre, de alta hidratación, de larga fermentación. Hemos visto resultados increíbles con esa harina y estamos agradecidos con usted que nos ha introducido a esta variedad que yo entiendo usted ayudó a desarrollar. Sí, esta misma variedad, si no le das un manejo adecuado, pues te va a dar 10%, 10,5%, 11%. El manejo. O sea, la pura variedad no te va a dar el resultado, pero esa variedad con el manejo adecuado buscamos que dé arriba del 13%. Arriba del 13% ya se considera un trigo de alta proteína. Sí, alta fuerza, la harina de alta fuerza, ¿no? La verdad que lo que logramos este año fue excepcional. Sí. La verdad que no es común y me da mucho gusto, pero ya un trigo de 13% es un trigo de alta proteína. Se considera, es como el umbral a nivel internacional para definir. Cuando se habla de un trigo de alta proteína es el 13%, base 12% de humedad. Y digo, pero este año, pues no sé, gracias a Dios, las cosas se dieron y se nos fue pues, mucho más arriba, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, gracias por desarrollar ese trigo de un pigmento, es un trigo duro, blanco. Vamos a hablar también de diferencias entre trigos, porque hay tantos trigos, variedades, y en veces eso genera
muchas preguntas. Y para aclarar o decir también, en Interrey no usamos transgénicos. Todo es natural, ya como nos explicó el ingeniero. Se cruzan se hacen cruzas de trigos para obtener ciertas mejoras, pero no se usan transgénicos. Entonces, y se muele el grano completo. Ya lo hemos dicho, 1 kilo de grano hace 1 kilo de harina. No se procesa más que molerlo. En frío no se calienta y es una harina de alta proteína que si aún no conoces el trigo integral, te recomiendo que lo pruebes y te aseguro que teniendo una buena receta te va a encantar el pan. Gracias, ingeniero. Enseguida vamos a hablar de los granos.